Buenos días, señoras y señores. El Grupo de Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia les da la bienvenida al evento La Defensa Internacional de los Intereses de América Latina, el primer evento en el que se reflexionará y debatirá sobre las diferentes perspectivas, la forma en que nuestros estados están defendiendo los intereses nacionales. Para tal propósito, durante estos 2 días nos reuniremos en torno a 5 ejes temáticos, cuya elección no fue a la ligera. Durante hoy contaremos con las presentaciones y mesas de trabajo sobre asuntos territoriales, derechos humanos, comercio internacional y gestión migratoria. El día de mañana continuaremos este tema y cerraremos con las discusiones sobre inversión extranjera. Para dar inicio a nuestro evento, cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Henao Pérez, rector de la Universidad Externado de Colombia y decano de nuestra facultad. Bienvenido, señor rector. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos, doctor Vela Tremolada, que están en la mesa, profesores y asistentes. No es mucho pues lo que tengo para decir, porque no soy experto de este tema, simplemente vengo aquí a cumplir como mi función de rector, de hacer una instalación formal, dentro de la formalidad que yo manejo, ¿cierto? Pero de todas maneras hacerla y decirles que este tema creo que es la primera vez que se trabaja en la universidad. Sí, es la primera vez que se trabaja, hasta ahí sí llega mi conocimiento, y es un tema que va, estoy seguro, a tener que volverse a trabajar, porque este tema es un tema trascendental desde muchos puntos de vista. Es trascendental no solo por las condenas cuantiosas que se manejan en los tribunales internacionales, sino por todos los cuestionamientos. Yo recuerdo uno de los grandes debates que siempre había en la Corte Constitucional y que siguen habiendo, es todo lo que tenía que ver con los tratados de libre comercio, con los arbitrajes que traían esos, porque no hay tratado de libre comercio que no venga atado con una jurisdicción especial que escapa al régimen colombiano. Y si ustedes se ponen a pensar solo desde ese punto de vista, ya no sé cuántos tratados de libre comercio ahora, pero por lo menos 6, 10 ya. Bueno, 10 tratados de libre comercio con las economías más poderosas que yo sé, hay con Corea, hay con Francia, hay con Estados Unidos, Canadá, bueno. Y todo tratado de eso, que me supongo que será tema que irá recurrente acá, tiene aparejado una jurisdicción que no necesariamente es la más ventajosa para los intereses colombianos, porque, digamos, en esos tratados en muchas ocasiones se reproduce pues la jerarquía de los países, digámoslo con claridad, ¿cierto? Y ese es un tema pues que es fundamental, pero también a mí se me hace muy fundamental y lástima que no haya más estudiantes, porque sería interesante, porque estos temas, cuando yo dicto responsabilidad del Estado, a mí me encanta, me gusta mucho meterme, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte de Justicia Internacional. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque es que se sale uno del muertico, ¿sí? Se sale uno de la masacre. Entonces empieza uno a coger temas tan interesantes como, no sé, que Tailandia le robó una estatua a Camboya que forma parte del patrimonio cultural, y uno ver cómo en esas instancias internacionales se mueven todo este tipo de litigios. Bueno, es algo que es muy importante, porque deberíamos promover en la universidad que este tipo de litigios, que este tipo de problemáticas que se plantean en los estrados internacionales se metan más en los programas aún más de derecho comercial, de derecho administrativo, etcétera, para que se coja un poquito estas experiencias. Pero entonces, como les decía, pues no, sin ser experto en la materia, que realmente ya casi que no lo soy en nada, sinceramente, les digo, pues sí, porque además ser experto en responsabilidad civil, eso es como un médico general, eso va todo un poquito, pero es del máximo interés, les digo, la universidad, y se los digo como rector, promoverá toda iniciativa que se dé en esta dirección. Yo tengo con ese tema de la globalización, ¿cierto?, con ese tema de la importancia de un derecho que va siendo cada vez más universal, con cortes penales internacionales, con Organización Mundial del Comercio, con todos los tribunales que hay en este momento, los tribunales arbitrales, por ejemplo, que se mueven en la Corte de Justicia Internacional, con cortes europeas de derechos humanos, con la defensa, por ejemplo, que aquí veo de todo el tema migratorio en Colombia. Este es un tema que reconozcámoslo, por eso es que va mi felicitación a los organizadores de este evento. Hemos descuidado en el externado, y por eso, al ser esta la primera vez
que vamos a tratar este tema, a profundizarlo. A mí me gustaría que después me hicieran un resumen, si es posible, sobre las temáticas planteadas para ver cómo irradiamos lo que salga de aquí en el conjunto de las materias de la universidad. Es decir, que un estudiante que sale de quinto año sepa claramente cuál es la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de los tribunales no solamente de justicia, sino de los tribunales de arbitramiento que estamos viendo muchísimo en estas esferas. Entonces, no digo más nada, les deseo muchos éxitos, les pido encarecidamente que de verdad, si me pueden, no un trabajo excesivo, pero una sinopsis de lo que se discute acá, porque mi interés sí sería irradiarlo. Profesor de comercial, ojo, este tema, miremos a ver cómo lo está tratando usted. Profesor de derechos humanos, ojo, este tema cómo lo está tratando usted. Profesores de derecho penal, miren esto, que siempre busquemos esa internacionalización. Nosotros aquí no tenemos departamento de derecho internacional, hemos intentado crear uno, hemos hablado varias oportunidades, pero por lo pronto, a pesar de que no lo tengamos, yo les lo felicito por esta iniciativa. Entonces, gracias y que tengan un muy buen congreso. Muchas gracias. Yo me retiro entonces. Bueno, le agradecemos al doctor Henao por su tiempo y por sus palabras de bienvenida. Ahora, en representación del Grupo de Derecho Internacional de la Universidad, invitamos al doctor Bernardo Vela Obregoso, catedrático de la Universidad Externado en Derecho Internacional Público y docente investigador de doctorado de la Universidad Externado. Bienvenido, doctor Vela. Pues mil gracias, buenos días. Honor que me hacen presentar esto cuando la mayor parte del trabajo la ha hecho el equipo del departamento. Hay que reconocer al profesor Wilfredo Roballo y todas las personas que le apoyaron son quienes la jugaron y además quienes hicieron todo el esfuerzo para que este foro sea posible. Entonces, hecha esa salvedad, considerando que es muy justo que se haga ese reconocimiento, yo solo, y tomándome la palabra un poquito antes de usted, doctor Eric, quiero hacer una reflexión que también la haré tal vez con algo más de profundidad en la ponencia que voy a presentar mañana y que está propuesta en el contexto específico de las inversiones, de la inversión extranjera, pero aquí la quiero tratar de proponer en términos generales. La defensa de los intereses del Estado podría plantearse en una dicotomía. Una parte, por supuesto, del argumento yo creo que es muy falsa, y es que los estados están perdiendo porque nos defendemos mal. Yo creo que alguna razón le asiste a quien sostiene eso. No siempre acuden en defensa de los estados juristas expertos en los temas específicos. De acuerdo, ese argumento se puede construir. Pero el argumento que yo quiero sostener no es ese, sino el de los estados van aproximándose a la defensa de sus intereses, sobre todo en ámbitos de jurisdicción, no tanto en los demás foros donde se discute políticamente, sino en los ámbitos donde el debate es jurídico. Se están aproximando y uno podría ver que en mayor medida están perdiendo en la defensa de los intereses que los estados representan. Y yo creo que si se puede calcular empíricamente una incidencia en el sentido de los estados están perdiendo, y no digo Colombia, Argentina, estoy hablando de Estados Unidos, en fin, depende de los foros y las jurisdicciones a las que uno se refiera. Si hay una incidencia que se puede probar empíricamente, que en mi caso lo hago frente al CIADI del Banco Mundial, que los estados pierden con frecuencia inusitada, uno podría decir, ¿a qué se debe? Y se abre de nuevo la pregunta, ¿a que estamos haciendo malas defensas, a que los juristas no son preparados, que no conocen el ámbito, que no conocen el debate teórico, el debate empírico, o a que, y esta es mi hipótesis, en el derecho internacional ha habido un proceso importantísimo, sin el cual es difícil hablar de derecho internacional, por supuesto teóricamente de origen kantiano, que es la internacionalización, esto es, el declive del soberanismo en favor de la cooperación. Eso es necesario para que le demos fundamento al derecho internacional, que los estados vayan cediendo soberanía.
pero ¿qué ha sucedido? Que en ese proceso de internacionalización fundamental, muy importante, se insertan varios otros procesos. Los procesos de derechos humanos son importantísimos, cuando el Estado cede en su soberanía para la defensa, garantía de los derechos de sus ciudadanos, uno dice, genial, la internacionalización muy buena. Pero también hay otro tipo de procesos metidos en este dilema y tiene que ver con la internacionalización de la economía de mercado. Entonces, no podemos hablar solo de la internacionalización de la economía, sino que hay que agregar de la economía de mercado. Y yo aquí cito a algunos juristas internacionalistas y a algunos sociólogos que se han dedicado al tema, pero los hay muchos y aquí lo que vamos a ver es un poco ese debate que se ha propuesto. Pero Saskia Sassen es quien ha propuesto esta tesis según la cual los estados tienden a perder en ese debate que se plantea en los foros internacionales y en los foros jurídicos internacionales, no porque haya juristas que los defienden muy mal, sino porque hay una racionalidad económica en la que se defienden más los intereses privados que el interés público que suele atribuirse al Estado. Esta tesis es muy controvertida, muy interesante. Los libros ya también están traducidos a lengua castellana. Y esta socióloga, jurista, Saskia Sassen, lo que ha llegado a probar, un poco como un debate de orden filosófico, metiéndose con globalización y soberanía, pero también con argumentos de carácter empírico, es que esa racionalidad económica que se ha insertado en el proceso de internacionalización del mundo ha creado unos parámetros, unos nuevos paradigmas, y esos nuevos paradigmas siempre van a estar en favor de la defensa de los circuitos económicos privados. Ese argumento, que ustedes lo pueden ir desarrollando con la lectura de esta autora, pero que también lo han planteado economistas premios Nobel de Ciencia Económica, donde, digamos, los foros internacionales no están favoreciendo los intereses del Estado, sino los flujos de capital y los flujos económicos, parece a veces deslegitimarse porque se dice, estos son argumentos de la izquierda, tal, los foros internacionales son neutros. Y con esto concluyo. No hay ningún foro neutro. No hay ningún foro en donde las discusiones jurídicas o discusiones filosóficas sean neutros. Eso de la neutralidad no existe. Siempre se está protegiendo algún interés. Y lo que concluyo para proponer mi hipótesis, y espero demostrar mañana, es que en ámbitos de la internacionalización de la economía de mercado, los foros internacionales, se puede probar empíricamente, están favoreciendo más los intereses privados que al viejo Estado soberano. La conclusión, y la discutíamos con la profesora Rebeca, es que los estados salgan a hacer una defensa, no argumentando su soberanía como algo que está perdido, porque esa es una tontería frente al CIAD y está demostrado que eso no sirve, la defensa de la soberanía, porque precisamente los estados se dieron soberanía para crear esa jurisdicción. Parece que la idea no, en la defensa del Estado no sería el argumento de la soberanía, sino, y esto es muy importante, eso podría generar una tesis doctoral, la defensa sería que los juristas en defensa de los intereses de los estados no recurran a argumentos de orden jurídico interno y soberanos, sino que pongan en el mismo plano internacionalizado la discusión. O sea, yo defiendo los intereses del Estado fundamentándome en argumentos jurídicos también de orden internacional. O sea que frente a un gran poder de inversionistas extranjeros, yo no voy a hablar de defiendo la soberanía del Estado, sino que voy a decir, en nombre de la defensa del Estado, convoco normas de orden internacional, por ejemplo, de protección del medio ambiente, de protección de derechos laborales, y el debate lo pongo en el mismo nivel. Yo creo que eso podría ser muy útil para la discusión, pero recuerden que los foros internacionales están reacios a escuchar argumentos en favor de la soberanía
porque precisamente para que existan los foros internacionales, su naturaleza lo exige, es que se haya cedido la soberanía. Mil gracias. Agradecemos al doctor Vela por sus palabras. A continuación damos paso a las palabras del doctor Eric Tremolada, profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia y designado por la Comisión Europea para ser titular en Colombia de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Integración Comparado y de América Latina. Bienvenido, profesor Tremolada. Gracias, muy amable. En primer lugar, agradecer al Departamento de Derecho Constitucional, a Wilfredo Roballo y a todos sus coequiperos que hicieron posible este foro. Los que hacemos foros sabemos la dificultad de hacer un foro. Y por eso voy a ser muy breve, porque estamos en el momento en que tenemos el tope de asistencia en el auditorio, y para no perderla, solo voy a tratar de dejar dos planteamientos en el ambiente. Primero, porque el doctor Vela ya nos dejó la discusión planteada. Nos la dejó planteada y me arrepiento de haber quedado en la mesa en la que quedé. Hubiera querido entrar en el otro debate, pero eso suele suceder. Solo quiero hacer una reflexión primero en la relevancia que tienen estos temas y en el título del seminario, que es casi que la clave del problema, ¿no? La defensa internacional de los intereses del Estado en América Latina. Y esto, si lo ligamos con lo que planteaba el doctor Vela, de esta lógica o este tránsito del derecho internacional clásico al contemporáneo, del soberanismo al cooperativismo en la comunidad internacional, pues evidencia que todo ese cooperativismo, pues de alguna manera se hace a costa de las propias competencias que cede el Estado, crea unos marcos regulados, pero que es mucho más fácil ceder competencias en temas económicos que en derechos humanos, en derechos laborales y tal. Y la ponderación que muchas veces hacen los órdenes internacionales a través de sus cortes constitucionales o de su administración de justicia, también es mucho más proclive a ser mucho más favorable a incorporar la obligación de derecho económico que la de derechos humanos, que la de derecho laboral, etcétera. Y de hecho, los procesos de integración, tema al que, entre otras cosas, me dedico, es muy curioso porque de alguna manera todos los entornos o las zonas económicas que se tratan de liberar para propiciar inversión y tal, compiten entre sí fundamentalmente, y los países, los socios de los propios acuerdos, compiten entre sí para atraer inversión a costa de derechos laborales y de derechos tributarios. Y entonces después los estados nos vamos quejando de por qué hacemos esas lógicas, y es sencillamente porque ese círculo en que nos abrimos al mundo, nos abrimos muy fácil a lo económico, nos cerramos muy fácil también cuando incorporamos la obligación internacional en temas territoriales, en temas de OIT, en temas de derechos humanos, pero en lo económico siempre es mucho más flexible, ¿no? Y ese debate lo vivimos hoy en Colombia, y pese en todos los líos que tenemos con los problemas de las consultas frente al tema de la minería. En otras palabras, más de 150 años que el debate entre las relaciones del derecho internacional y el derecho interno no ha podido ser superado, pese a que ha habido N cantidad de paradigmas, y toda esa cantidad de paradigmas no resuelven la situación, se termina resolviendo siempre en el ámbito interno y de la forma como ponderamos. Nuestra propia Constitución es absolutamente internacionalista en unos temas y en otros, pero muchos de ellos son antagónicos, y a la hora de ponderar no siempre ponderamos como debemos. Pero no me meto más en las discusiones porque me hubiera encantado estar más en tu mesa por el tema territorial ya tan trillado, pero no, gracias, porque yo quedé también en ese, o sea que, en fin, no la sigo más porque la embarro con los colegas. Muchísimas gracias, y no aplacemos más las discusiones, que para eso vinimos. Muy amables. Muchas gracias, doctor Tremolada. Bueno, les agradecemos por sus palabras y damos por instalado el evento La Defensa Internacional de los Intereses del Estado en América Latina. Bienvenidos.